Dicho esto, entonces vamos a ir a presentar a los chicos de Chentrail, porque luego nos vamos a ir al primer tema musical como siempre y después vamos de lleno con los temas de hoy que nos trae Chemtrail Valencia. Así que buenas tardes, Helios Cólera, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola Santi, hoy viene nuevo Santi, en reemplazo Hola. de Félix, que hoy ha mandado su reemplazante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Santi, un gusto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alicia, a todos. Muy bien. Sergio. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces presentado Chemtrail Valencia y con un montón de, no se saben el despliegue que tengo aquí de información, así que nos vamos a ir al primer tema musical para después de lleno volver con Chemtrail Valencia. Y si quieres comunicarte o mandarnos tu WhatsApp al 662 1747 99, 662 1747 99. Ahí ya vamos. Bueno, muy bien, entonces, con este hermoso tema de Soda Stereo, cuando pasa el temblor, volvemos entonces acá vamos a ver si va a pasar el temblor, pero bueno, acá volvemos con el temblor. Bueno, el último programa que estuvieron Chemtrail, Luis, te habías quedado un poco ahí en el medio de una pregunta que o de un tema que era este tema de si había rumores de enfriamiento y si no de calentamiento. ¿Cómo era este tema del calentamiento global o de enfriamiento? ¿Cómo es? Pues mira, resulta a partir de lo que son 2002, 2003, ¿vale? Encuentras información además está todo muy tapado, ¿vale? Como que la gente que no quieren que la gente lo sepa, ¿no? Hay evidencias que realmente el planeta no está calentando, se está al revés, se está enfriando. De hecho, hay varias evidencias, te puedo decir algunas, ¿no? Mira, por ejemplo, la Antártida ha registrado la temperatura mínima récord de 93 bajo cero en 2010, que unas temperaturas que nunca, desde que hay registros, nunca se había registrado esa temperatura. Luego tenemos, por ejemplo, en Kuwait, ¿no? En este año, el 31 de enero de 2016, nieva por primera vez en la historia en Kuwait. Luego tenemos noticias también, recortes en ciertos periódicos. Voy a poner un ejemplo en uno. Por ejemplo, glaciación para 2030. Esta noticia es de un periódico conocido en España, un periódico nacional, que según dice el recorte, ¿no? El investigador Zarkova, el de la Universidad de Northumbria, acaba de revelar durante un encuentro nacional de astronomía en Gales que estamos a punto de experimentar una nueva pequeña edad de hielo, similar a la que congeló una parte del mundo durante el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Y dicen que será entre 2030 y 2040. Pero claro, yo ya a raíz de 2008 o así estuve repasando noticias que muchos ya decían que habían científicos rusos que ya entraríamos en una fase de glaciación a partir del año 2010-2012. Realmente, ya te digo... O sea que tendríamos que estar casi en plena etapa de glaciación, exacto, entonces ahora. Exacto. De hecho, yo creo que, ya te digo, por ciertas técnicas probablemente lo estén retrasando un poco. Yo ya te digo, por observaciones y tal. Luego también hay muchas evidencias, por ejemplo, este verano pasado, ¿no? En Teruel hubo también lo que es una tormenta muy conocida en Italia, en el mar, cayó en medio del mar, con bolas de piedra no sé si eran de 30 centímetros de diámetro por lo menos, caían unas bolas impresionantes. En Teruel también hubo una fuerte tormenta que salió en las noticias, ¿no? Que los coches en la autovía quedaron totalmente destrozados, los cristales hundidos. Y bueno, según un artículo también que yo leí, son síntomas claros de glaciación. Los periodos de glaciación se caracterizan. Se caracterizan con fuertes tormentas en el inicio, muchas tormentas, mucho exceso de formación de nubes y tal, ¿no? Y bueno, y luego, por ejemplo, también tenemos 2015, en 2014 también, España supera récords de 20 bajo cero en la mayoría del país, nevadas de más de 20 centímetros, tal. En León, nevadas de casi 2 metros de altura.
O sea que este también tendría que ser un tema, Luis, de sentido común y de todos nosotros de sentido común, porque como que realmente está bien, los medios nos cuentan lo que quieren y la gente es incapaz de pensar, Un ¿no? poco Pero por como, sí claro, misma. por sí misma. ¿Qué está pasando? ¿Hay calentamiento cuando realmente hay tan bajas temperaturas? Vos fíjate que lo que decías, ¿no? En Buenos Aires pasó que nevó hace unos años, en pleno Buenos Aires, y las piedras esas que rompían los autos, y bueno, y a propósito de eso, las aseguradoras empezaron a hacer contra este siniestro de las piedras que caen. Exacto. Entonces realmente hay algunos indicios que muestran que no, que algo pasa, que no es calentamiento. Exacto. Precisamente. Mira, hay un programa conocido también en la tele que bueno, hay vídeos, ¿no? En la página famosa de YouTube, ¿no? Que en 2013 salió 2 programas distintos que hablaba el hombre del tiempo, decía que se había batido récords de hielo en la Antártida, que llevaban 2 años consecutivos batiendo récords de hielo en la Antártida. También hay que recordar una muy conocida que fue creo que fue hace 3 años en Estados Unidos, que se congeló casi todo Estados Unidos. Se congeló el río Michigan después de no sé cuántos años. Temperaturas récords de 50 bajo cero también que sufrió. Nueva York 16 bajo cero. Digamos que realmente, si uno lo ve por sí mismo, busca noticias, que normalmente estas noticias suelen ser muy limitadas, ¿vale? Porque ya te digo, la gente no les conviene que se sepa este tipo de noticias. Claro. Entonces, pues tienes que buscar un poco por ti mismo, observar. Yo ya te digo, hace poco también fue en 2009, 2010, estuvo a punto de nevar en Valencia, se llenó lo que fue la Plaza Colón de nieve, y de alguna manera, digamos que sí. Y además creo que el poder que tienen los medios de comunicación es tan terrible que es como que la gente tampoco se anima a desoír o a desobedecer la voz de los medios, ¿no? Exacto. Y esto es tremendo, porque claro, cuando uno dice porque si lo dicen los medios tiene que... Por favor. Bueno, muy bien, entonces, gracias Luis. Entonces vamos a ir al tema de hoy, el escándalo científico más grande de todos los tiempos. Esto, qué titulazo, ¿no? El escándalo científico más grande de todos los tiempos. A ver si Helios me saca un poco de esta duda que me despierta esto. ¿Qué quiere decir esto? El escándalo ya fue destapado en 2009, se llamaba el Climategate. ¿Vale? Resulta que fueron destapados unos correos del panel intergubernamental del cambio climático, o sea, del IPCC, ¿no? Los que llevan todo este tema del cambio climático a nivel mundial. Pues en los correos se podía leer claramente, entre ellos, de su mano, cómo estaban manipulando todos los resultados de tanto de las mediciones de las temperaturas, ¿no? De los sensores, por así, que habían en las zonas, y incluso llegaron hasta suprimir tendencias al calentamiento antiguas y suprimir para que todo cuadre con su calentamiento, ¿no? Por ejemplo, en Islandia, sobre el 70, creo que fue, hubo una crisis que casi devastó el país, precisamente por el frío que hacía. En cambio, todo eso es suprimido, todo para mostrar un calentamiento, ¿no? O sea, aquí lo que hay que entender es que es un gran negocio todo. Un negocio que se han creado un sistema como si fuera un mercado de bonos, ¿no? A nivel global, en el cual, claro, como nos han culpado a nosotros de que el cambio climático está creado por el hombre, ¿no? Y realmente... aparte de estar provocado por el hombre, es por el CO2, ¿no? Culpan a un gas de efecto invernadero, pero que no es el culpable de él. Realmente la mayoría del CO2 simplemente es del lecho marino, ¿no? Una de las técnicas que pretenden legalizar, ¿no? Es, por ejemplo, el fumigar sustancias químicas en el mar para disolver ese CO2, ¿no? Por así decir. Que eso es una aberración, porque lo único que hace es contaminar y acidificar el mar. Ahora, Helio, ¿existen científicos que están en contra de esta famosa tendencia del calentamiento o no? Sí, claro. Por ejemplo, está a ver, vamos a ver. Primero empecemos con... Hay uno de los cofundadores de Greenpeace, ¿no? Decía bien claro que no importa lo que sea verdad, solo importa lo que crea la gente. Qué bueno. Así lo dijo. Qué fuerte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos han implantado todos la creencia, ¿no? de un calentamiento con aquellas imágenes que nos enseñaron de los ositos polares, que se les acababa el hielo, ¿no? Sí. Que todos nos dio mucha pena cuando éramos niños. Pero, por ejemplo, tenemos al geofísico Marvin Herndon,
que escribió un artículo llamado El envenenamiento de la humanidad y la tierra por aluminio mediante geoingeniería clandestina. Todo esto no se le hace eco en las noticias, lógicamente, ¿no? No, en la población es totalmente... se cree que es todo mentira y que son unos locos los que niegan todo esto del calentamiento tal y como nos lo cuentan. Una de las frases, por ejemplo, pone: a nivel mundial, durante la última década o más, con un aumento constante de intensidad, nuestro planeta está siendo expuesto deliberada y clandestinamente a una contaminación por aluminio. Pero no ha habido una admisión pública. No hay investigaciones académicas y no se está informando sobre la naturaleza de las sustancias tóxicas que se dispersan en el aire. Las operaciones con aerosoles rociados en la atmósfera inferior, la troposfera, que se mezclan con el aire que respiramos, ha aumentado en frecuencia desde noviembre del 2014. La pulverización con aviones cisterna se ha convertido en un hecho cotidiano cercano que vuelve azules en blanquecinos y cubiertos de nubes artificiales. Es lo que podemos ver hoy en día. Ya no hay nubes redondas y blancas. Lo que hay son unos cielos blanqueados y unas nubes grises, deformes, que cuando éramos niños no existían. Bueno, pues el hombre sigue diciendo frases, ¿no? Por ejemplo, es preocupante que el alcalde y el jefe de la policía de San Diego no emitieran ninguna advertencia de salud pública, ni siquiera la parte más vulnerable de la sociedad, como niños, mujeres embarazadas, ancianos o personas con sistemas inmunes comprometidos o con problemas respiratorios. También dice que las enfermedades neurológicas experimentaron perfiles explosivos de crecimiento, incluyendo autismo, Alzheimer, Parkinson, ADHD y otras, así como la destrucción del colector de la vida vegetal y animal. Si vamos al campo podemos ver que se están muriendo las plantas y que no hay insectos, por ejemplo, no se ven. Incluso las palomas, yo conozco un barrendero que me está diciendo, porque el otro día me vi una paloma que me la llevé a mi casa, un pinchón, era recién nacido. Dice, oye, pues si lo vas a cuidar, tal, yo todos los días si quieres te traigo unas cuantas palomas. Porque es que se caen de los nidos y van buscando agua, no llueve, se mueren, hay un montón de palomas ya muertas, ¿sabes? Y no palomas solamente, sino pájaros pequeños, todo tipo de animales. Pasa al campo y es que no hay ni saltamontes, es lo mismo de siempre. Si la gente no mira, no podemos hacer nada. No, desde luego, lo que tiene que hacer la gente es darse cuenta del problema. Exacto. De que esto no es que el mundo se haya vuelto loco, sino que lo están provocando artificialmente. Así es. Pero es que el ser humano tenemos un gran problema, porque ya desde bien pequeño en el subconsciente no han metido a los superhéroes. Que si Superman, que si Spiderman, que si... muchas cosas de estas, ¿vale? O el tema de la policía, misma policía, ¿sabes? Que están para defendernos, que son nuestros... Que vamos, ¿cómo puede ser, por favor? ¿Cómo puede ser? Es lo que me dicen a mí. ¿Cómo puede ser que nos estén fumigando y que la policía no haga nada? Eso es absurdo, no tiene... es que es verdad, es absurdo, no tiene ni pie ni cabeza, yo no lo haría. Y aunque me pagasen 1.200 euros, que será lo que les pagarán a esta gente, a estos señores, aunque me pagasen millones, yo no envenenaría el agua, porque ese agua... vamos a beberla luego. Es algo muy absurdo. La verdad, mis sueños son más reales que esa realidad. Pero yo creo que la mayoría de los policías debe ser bastante ignorante también de este tema. ¿Tú crees que no? Sí, pero yo, por ejemplo, he hablado con ellos. O sea, a través con el Facebook y todo. Y me dice, no, para pasarte por la comisaría lo denuncia. Digo, no me fío. Claro. Hombre, y ha habido personas que lo han denunciado ante la Guardia Civil. Sí. Pásate por la comisaría. No, pero hay personajes, sí que hay una compañera que sí que llamó, y está grabado, hay un vídeo que se ve perfectamente. Cómo se lo estaba comentando a la policía y la policía dice, métese usted debajo de la mesa. Sí, como si estuviera loca. Como si estuviese loca, ¿sabes? Pero que sí que lo sabe. De hecho, yo mismo en Facebook hice un post en el mismo Seprona con vídeos, con infinidad de vídeos y de información al respecto sobre ingeniería climática, cómo deshacen nubes, cómo forman nubes, cómo hacen de todo. Y ese post llegó a compartirse 2.200 o 2.300 veces y el Seprona, porque fue en el Seprona, ¿no? En la cuenta del Seprona, ni siquiera dijo es mentira o es verdad, o ni un mu. O sea, no abrieron la boca. O sea, solo fueron comentarios de otra gente que compartió. Como lo de Greenpeace. Claro. Que tú le comentas sobre la geoingeniería a Greenpeace, sobre el tema de la manipulación del clima, y es que ni te responden. Es impresionante. Es como si no ven el mensaje o algo.
No lo entiendo, es muy raro porque es que no responden nunca. Yo creo, Sergio, que el problema es ese. Aquí hay todo un programa detrás, tanto de desinformación como de manipulación en toda regla. Se han invertido ya, como se puede buscar, que se ha invertido muchos millones simplemente para engañarnos. Y ese es el problema, que solo unos pocos están viendo el problema, que levantan un poco la vista, ven las cosas por su cuenta, y realmente es que de lo que realmente nos hacían creer a lo que realmente hay no hay, es que hay un muro enorme y es muy difícil. Yo creo que la gente ve un poco también, yo entiendo a la gente a veces cuando dice, como este chaval me está diciendo todo esto, tal, y la gente, claro, se queda... No, pero yo creo, Luis, que el gran problema es el dinero, ¿sabes? Porque el dinero no ha hecho creer... muchas de las personas no dicen nada, callan, porque sin dinero, si por ejemplo, si dicen algo, lo echan del trabajo, ¿vale? Entonces esas personas tienen familias, tienen una casa que pagar, tienen un coche que pagar, tienen un montón de muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si lo echan, pues se quedan en la calle y realmente el dios de los humanos hoy en día es el dinero. ¿Por qué? Porque sin dinero se ven inútiles ya, se ven inútiles, se ven vacíos, sí, es lo que mueve el mundo, digamos. Claro, y realmente si llegas a alcanzar la riqueza material, de que dice que te toca la lotería y tal, te darás cuenta que sigues estando vacío. Claro, ¿sabes? Porque realmente no han hecho creer que la gran riqueza es la materia, ¿sabes? Pero cuando llegas a alcanzar la riqueza de la materia dices, pero ¿por qué me pasa, Sergio, esto? ¿Que me falta a mí algo? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que tú te levantes por la mañana, estés cantando y yo que me puedo coger, me tengo una casa, tengo una familia, tengo un chalet, que si tal, y no soy feliz, Sergio? Y pues, ¿por qué tú eres feliz y yo no, sabes? Y, pero, ¿qué quieres que haga, sabes? Están invertidos los valores. Están invertidos los valores, si es que todavía existen valores. Pero bueno, nos vamos a ir al próximo tema musical, al segundo, y después seguimos con este tema que realmente, por lo menos a mí me apasiona, ¿eh? Así que ya nos vamos. Te recuerdo el WhatsApp 662-1747-99. 662-1747-99. Nos vamos con los Enanitos Verdes. Muy bien, entonces, con este tema clásico de los Enanitos Verdes, Lamento boliviano. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Y Luis, estabas ahí, complétanos un poco la idea. Sí, mira, uno de los cofundadores de Greenpeace, ¿no? Salió hace poco diciendo que no había evidencia científica del calentamiento global. El mismo hombre le comentó: no existe ninguna prueba científica de que las emisiones humanas de dióxido de carbono, CO2, anhídrico carbónico sean la causa dominante del pequeño calentamiento de la atmósfera de la Tierra a lo largo de los 100 últimos años. Si tal prueba existiera, estaría puesto por escrito que todos lo pudieran conocerla. No existe ninguna prueba real tal como considera la ciencia. Por ejemplo, también ponía que las afirmaciones y predicciones del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU se basan casi en su totalidad en los resultados de sofisticados modelos de computadora diseñados para predecir el futuro del clima global. Más decía también, cuando la vida moderna evolucionó hace más de 500 millones de años, los niveles de CO2 eran 10 veces más altos de los que ahora, que es de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De hecho, incluso añadir que hubo un volcán hace poco, ¿no?, que emitió no sé cuántas toneladas de CO2 a la atmósfera, más de lo que ha emitido el ser humano en toda su historia. Y al revés, ya estamos hablando de que hay evidencias de glaciación, de enfriamiento realmente, ¿no? Luego, hace unos 450 millones de años, ocurrió en la edad de hielo, una edad de hielo completa, y los niveles de CO2 seguían siendo 10 veces más altos de los actuales, aun con una edad de hielo. Es que realmente, ahí ya te digo, la información yo creo que hay que buscarla uno por uno mismo un poco, tienes que realmente sacar tus conclusiones. De hecho, el calentamiento global y el CO2 es todo un negocio. También tengo que decir que Greenpeace es una de las más subvencionadas. Bueno, esto sabe también Helios un poquito del tema. Sí, ya lo habló bastante, Helios, pero digo, esto es una buena noticia dentro de todo, ¿no? Que uno de los dueños diga que el calentamiento no es tal, cuando ellos en realidad están rentados y todo por Claro, es un disidente, ¿no? Realmente, pero hay muchos, o sea, no solo es ese. Bueno, pero claro. Sí, Luis. Y nada, hoy en día vivimos un periodo inusualmente frío de la historia de la Tierra. Y no hay ninguna razón para creer que el clima más cálido pudiera no ser sino más beneficioso para la humanidad y para la mayoría de otras especies.
hay muchas razones para creer que en un pronunciado enfriamiento del clima podría provocar resultados desastrosos para la civilización humana. Que eso también realmente son consecuencias de las glaciaciones, ¿no? También, igual que en un calentamiento, lo que es el enfriamiento también tendría varias consecuencias. Por ejemplo, se reduciría un montón la población por falta de recursos, reduciría lo que es la vida animal un porcentaje muy alto, los alimentos no se podrían cultivar, habría una reducción importante de la población. Y nada, mientras tanto, las medidas ambientalistas impulsadas por el alarmismo climático, impuestos al uso de la energía y de combustibles fósiles y trabas para el desarrollo de los países más pobres han logrado solamente la pobreza energética en nuestros países desarrollados y el mantenimiento de las condiciones miserables de la vida que todavía subsisten entre pueblos menos afortunados del planeta. Y que van a subsistir mucho más, ¿no? Porque hay una voluntad política para que eso ocurra, claro que sí. Un tipo de reducción de población. Exactamente, claro, por eso. Y a lo mejor el tema de los guys, el tema de que estén fumigando, es para pausar la glaciación para cuando llegue, que llegue así de golpe. También, en vez de que vaya llegando para pausar, claro, exacto, y que el cuerpo lo vaya aceptando, pues de repente, cuando en el momento que dejen de fumigar, llegará... Se viene de golpe, sí, claro. Sí. A lo mejor... Y lo que producen, claro, los cambios así tan bruscos, pues que ya lo sabemos, claro. Elio, tú tenías que agregar... Sí, claro, mira, aparte de esos dos que hemos dicho ya, de esos dos científicos disidentes, ¿no? Está el mismo Vincent R. Gray, que es el revisor de los informes del IPCC, que expone el engaño del calentamiento global. El hombre se ha salido del IPCC porque el hombre denuncia dice claramente: los dos principales reclamos científicos del IPCC son la afirmación de que el mundo se está calentando y los aumentos en las emisiones de dióxido de carbono son sus responsables. Vamos, lo que estábamos diciendo antes, que los culpables somos nosotros, ¿no? Sí. Gray ha peticionado para que el IPCC sea abolido, reclamando que es fundamentalmente corrupto, debido a concluir que partes significativas de la obra del IPCC en la recopilación de datos y los métodos científicos empleados son poco sólidos, y que el IPCC se resiste a todos los esfuerzos en tratar de discutir o rectificar estos problemas. A ver, han llegado a ser tan fraudulentos, ¿no? Que, por ejemplo, ahora mismo exactamente no sé las estaciones de medición, ¿no? Pero han reducido, si habían 6.000, han reducido a 3.000, ¿no? Y justo han dejado las que están cerca de las ciudades o en las ciudades, a modo de que, claro, en las ciudades hace efecto de isla de asfalto, ¿no? Y hace más calor por el sol, ¿no? Se calienta todo el asfalto dentro de la ciudad y hace más calor. Entonces, claro, ya están subiendo las temperaturas porque han eliminado las que están fuera de ahí, ¿vale? Eso por un lado. Luego encima, por ejemplo, para mostrar que hay un calentamiento desde hace un montón de tiempo, han eliminado también el periodo de los gráficos cálido de la Edad Media, que fue mucho más cálido que hoy en día y había mucho más CO2. O sea, todo ha sido manipulado y ya te digo, han quitado un montón de cosas que no les interesaba para mostrar una tendencia al calentamiento, que en realidad desde hace 10 o 12 años paró esa tendencia. Antes estaba calentando un poco, pero ahora un ciclo, ¿no? Va por ciclos solares. Luego también quería hablar de los para que veáis que esto fue destapado en los correos en 2009, ¿no? Del estándar, lo podéis buscar, los correos del Climategate. Y que se pueden descargar, están en inglés, por supuesto, porque son los ingenieros y toda la gente está del IPCC y de todas estas agencias, ¿no? Y pone, la lista de correos de esta gente es, el origen es el Climate Research Unit, el CRU, de la Universidad de East Anglia, ¿vale? El siguiente intercambio de correos ha permitido que se pueda formar una opinión del tema, ¿no? Esta gente son taures del clima, científicos en connivencia con organizaciones del tercer sector, tolerando transgresiones contra las leyes y la ética elemental, con el fin de engañar a terceros. Esta gente lo que intenta es, va con ideas preconcebidas para implantar, bueno, ya lo ha conseguido, de hecho, o sea, iban con, esto estamos hablando de 2009, y lo que querían era introducir el mercado de bonos global, que es el que ahora estamos pagando, ¿no? Y sobre todo ahora, desde el año pasado, en diciembre, en Francia, que se firmaron los tratados ya mundiales, ¿no? De la COP21. El contexto de los correos, para que nos demos cuenta de cómo va el rollo, es el siguiente. Estamos en 1999 y Mike Hulme
es profesor de cambio climático en la Facultad de Ciencias Medioambientales de la Universidad de East Anglia. Luego tendría responsabilidades más importantes el tío. Bueno, pues Mike ha preparado con sus modelos climáticos una serie de ayudas visuales de escenarios futuros de temperatura y precipitación. Todos son modelos por ordenador creados con un fin, por supuesto. Entonces no son reales, no es basan mediciones reales. Ha elegido para resaltar las anomalías un criterio de 2 sigma, que se llama. Esto es como una especie de medición, ¿no? Como aquello de el nuclear, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los avisos nucleares, esos que pasa del 3, 2, 1, el DEFCON, ¿no? DEFCON. Tipo así, pues. Es un tipo de medición. Si Mike Hulme hubiera estado midiendo la temperatura media, para que nos enteremos, ¿no? De más o menos un símil, de los varones en España, habría resaltado que su criterio de 2 sigma, como estatura anómala frente a lo normal, a los varones españoles que superaran el 1,90 de altura o los que no llegaran a 1,62. Todo eso quedaría fuera, ¿no? Eso sería el 2 sigma, por así decir. Entonces, esas eran las anomalías de temperatura y precipitación de 2 sigma que Mike había ordenado pintar en unos gráficos. Pero entró en acción otro climatólogo que se llamaba Barry Pittock. Eso está todo en los correos y se pueden leer los correos entre ellos. Barry está a punto de retirarse del CSIRO, el equivalente australiano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español. Muy comprometido con el medioambientalismo radical, el hijo de Barry es un alto cargo de la organización no gubernamental WWF en Australia, esa ONG que tiene un oso panda como simbolito, muy conocida. Pues Barry escribe a Mike, le confiesa que su hijo está en la ONG o en WWF y que la jefa de su hijo en WWF pertenece también al CSIRO, que ambos están, gracias a Barry, muy bien informados, claro, es él el que les informa, ¿sabes? Muy bien informados sobre las novedades en los estudios que aparecen sobre cambio climático. Pues Barry Pittock escribe a Mike para transmitirle una preocupación. Conoce muy bien las ideas que promueven sobre cambio climático la WWF australiana. No tiene rubor, o sea, no le da vergüenza en reconocer ante Mike que él, Barry, es capaz de anticipar las objeciones que WWF pueda tener en los gráficos que Mike está preparando. En esos gráficos el científico Mike Hulme ha decidido resaltar como anómalo lo que decíamos de la medición del 2 sigma, ¿no? Entonces Barry le comunica a Mike que la WWF, que desea auspiciar públicamente los resultados de Mike y la Universidad de East Anglia, considera que ese criterio no hay alarma suficiente para la gente, o sea, que no da suficiente miedo. Las zonas del planeta con los modelos que los modelos arrojan como anómalas en cuanto a temperatura y precipitación con el criterio de 2 sigma no impresiona a nadie. En palabras por escrito de Barry, ¿vale? Exactamente lo que dijo Barry. Estimado Mike, tal y como presentas los datos, sugiere que los cambios en precipitación serán casi despreciables en comparación con la variabilidad natural. Si este material ve la luz bajo el patrocinio de WWF, podría ser interpretado como incluso un grupo ecologista, o sea, incluso un grupo ecologista como WWF piensa que grandes extensiones del planeta tendrán un cambio climático inapreciable. Entonces, claro, dice, siento ser tan crítico, mejor ahora que cuando sea tarde ya lo hubiéramos publicado. Bueno, pues, ¿qué hace pues Mike Hulme? Pues en lugar de reaccionar como un científico haría, pues ¿qué hace? Pues hacer política, ¿no? Utilizarlo como arma política, bueno, pues lo modifico, ¿no? Y envía un correo a su subordinada, Jenny Crossley, ¿qué le ordena a Jenny? Jenny, he tenido un debate con Barry Pittock. Necesito que modifiques los gráficos y apliques el criterio de 1 sigma en lugar de 2 sigma. Dime cuándo están los cambios hechos. Lo siento, soy consciente de que estrecho aún más el plazo de tiempo. Entonces, Jenny, antes con el criterio 2 sigma, destacábamos en los gráficos como anómalos a los varones españoles con estatura superior a 1,90 y más bajos de 1,62. Pues ahora, al usar un sigma es... los raros son los que supieran el 1,83 y por debajo el 1,69. O sea que la franja se hace muy pequeña, entonces todo es anómalo. Como estos correos, hay miles de correos que se pueden leer en el escándalo Climategate de cómo han borrado periodos que no les interesaba porque evita que demuestren lo que ellos quieren, cómo manipulan los márgenes y cómo hacen las 1000 barbaridades para lo que han conseguido, que era crear el negocio de bonos al que los países nos están esclavizando con la excusa del CO2 y claro. Lo que están haciendo es desindustrializar el mundo
con esa excusa y esclavizarnos. Y hacernos creer que somos los culpables. Que somos los culpables nosotros, o sea. Y que hay muchos humanos, que sobran muchos humanos. Claro. ¿Sabes? Que ahí nombraste algo de los bonos de emisión, algo así. Santi, ¿cómo funciona la compra de los bonos de emisión de carbono? Sí, pues, bueno, te comento. Hay varios tipos. Está la compra de derechos de emisión directos, las aportaciones a fondos de carbono y el mecanismo de desarrollo limpio. El primero, la compra de derechos de emisión directos. Por ejemplo, España compra derechos a Polonia que le sobran. Se pagó y ya está. Es dinero tirado al desagüe porque es un bien ficticio, un intangible, un derecho creado. Un derecho. Creado su valor ex nihilo por burócratas y políticos. Similar a limitar el número de sonrisas de los ciudadanos. Si los españoles sonríen más a menudo y se supera el cupo, hay que comprar derechos de sonrisas a los polacos. Se supone que sonríen menos cualquiera de los motivos. Bueno, en términos de control, hay un dinero pagado a Polonia y un recibo. No hay fraude contable, aunque sí hay un fraude político al ciudadano español desinformado porque hay una transferencia neta de riqueza del bolsillo del contribuyente español para sufragar el bolsillo del contribuyente polaco. Luego, el segundo tipo son las aportaciones a fondos de carbono. Por ejemplo, España paga a diferentes fondos de carbono, sean del Banco Mundial, del Banco para el Desarrollo de Asia, del Fondo Iberoamericano, etcétera. Esas aportaciones a esos bancos fondos reciben como contraprestación derechos de emisión para España, para cubrir nuestro exceso. Más dinero tirado al desagüe por las mismas razones que en el caso anterior. No hay fraude contable porque recibimos derechos a cambio del dinero aportado. Sí hay fraude al ciudadano porque el Reino de España no tiene control sobre las iniciativas de estos bancos fondos a los que se aporta dinero. Tenemos uno o varios representantes que son funcionarios del Ministerio de Economía, generalmente, pero no somos soberanos en las decisiones de esos organismos. Si el Banco Asiático decide alguna cosa exótica o fraudulenta, lo decidirán sus gestores. Y nuestro grado de control e imposición sobre sus decisiones es poco más que cero. Luego, el tercero es mecanismo de desarrollo limpio, que es más peligroso. La empresa X española le dice al organismo español, Autoridad Nacional Designada, que va a proceder a un proyecto en, por ejemplo, Honduras, para una granja solar. Dice que esa granja eólica, esa presa o esa huerta solar evitará la emisión de X toneladas de CO2. Generalmente representa una propuesta adicional de subvención o ayuda para que se pague esa granja eólica o lo que sea por parte del gobierno hondureño, por ejemplo. El gobierno español potencialmente concede al hondureño esa ayuda económica. La concedemos los contribuyentes españoles, bajo las excusas de podemos restarnos de nuestras emisiones en España las emisiones de la empresa X va a evitar con su proyecto en Honduras. La pregunta es, ¿seguro que haría ese proyecto en Honduras la empresa X si no existiera el mecanismo citado? ¿No es un mecanismo falso para inventarse proyectos por una limitación arbitraria de las emisiones? Una vez más, se crean proyectos de la ex nihilo, de la nada. Luego, B. Nadie controla si eso que se va a hacer se hace, si se necesita, si se paga, ni si el coste es el adecuado. Por supuesto que te dirá un burócrata que hay miles de papeles a rellenar, y los hay. He preguntado decenas de veces a funcionarios. ¿Conocen el nombre de los proyectos bajo la autorización MDL? Que es este tipo de... el mecanismo de desarrollo limpio. Ni uno solo ha sido capaz de explicarme el detalle de tales proyectos, ni sus costes, ni su realidad, más allá de lo que está haciendo una empresa española muy seria, como X, Y o Z. Y luego, por último, se ayuda a empresas españolas del sector renovable. En realidad se les da un arma temible para inflar proyectos en costes sin que, como ocurre en muchos de los fondos de ayuda al desarrollo, haya un control exhaustivo y al céntimo. Nadie lo sabe salvo las empresas y los gobiernos extranjeros que certifican al español que ese proyecto es muy necesario y renovable. Adicionalmente, supone transferir dinero de bolsillos del contribuyente español a los accionistas privados de empresas renovables y entra el mecanismo de este mecanismo. Lo dice el propio gobierno, con particular énfasis en América Latina. Ha de ser allí. Un vistazo al riesgo país de estos estados y al índice de corrupción económica y política es suficiente para saber que esos negocios no serán jamás sin el mecanismo de desarrollo limpio.
Y no sé, sigo leyendo, es que es un poco largo. No, el tema es que es un gran negocio, ¿no? Es un negocio, todo es un negocio. Absolutamente. Totalmente. Terrible. Y ahí no hay una forma de controlar, nadie puede controlar eso, porque es dinero de los contribuyentes españoles. Son ellos los que lo controlan, ahí está el problema. Claro, eso es tremendo. El gran problema es ese, que es el engaño de que los oligarcas del mundo, las grandes élites que controlan las corporaciones y los bancos, son las que se están haciendo con el control del mundo y destruyendo la democracia, en pocas palabras, porque esto va a misa por encima de los gobiernos. O sea, Exacto. todos los gobernantes realmente, los presidentes, están metidos en el ajo. Ellos cobran, ponen la mano, hacen la postura del egipcio, ponen la mano, ¿no? Y entonces se llenan los bolsillos y nos venden a todos los países como están haciéndonos más. Claro, y creando problemas para luego que el pueblo pida solución. Claro. Pero esto se repite constantemente. O sea que pero lo que veo también que hay van cambiando rubros para los distintos negociados, ¿no? Porque la verdad que van cambiando, como ellos tienen temas siempre para negociar y para hacer, ¿no? Llenarse las arcas con dinero evidentemente A del través de pueblo. la ignorancia implantada al pueblo. Claro. Que es lo que vamos a hablar. Yo me preguntaba, por ejemplo, acá no sé cómo funcionan los gremios o las gremiales, las cosas, las comisiones obreras y eso, pero esas comisiones obreras acá defienden estas cosas o no, acá en España. ¿Las comisiones obreras? No tiene nada que ver, ¿no? Aquí los sindicatos no defienden nada más que sus bolsillos. Nada, pero nadie, aquí no defiende al trabajador absolutamente nadie. Porque si es dinero del contribuyente, digamos, el contribuyente es un trabajador, sería un tema, ¿no? A ver, de las comisiones obreras. ¿Da tiempo para hablar sobre las tecnologías desconocidas? Bueno, habla un poquito porque nos quedan 5 minutos, pero ya no fuimos a ningún tema musical. Sigue, ¿Sí? Sergio, dale. Sí, vale, vamos, ok. vamos. Pues mira, nos quieren realmente ignorantes. Al pueblo lo quiere ignorante porque así con ello, con la ignorancia, es más fácil el esclavizarlo. La manipulación. ¿Sabes? Manipularlo, lo primero lo manipulas con el miedo y con ello lo esclavizas. Y así hemos estado durante más de 5 siglos o 6 siglos, ¿sabes? Con lo mismo, la misma rueda, ¿sabes? Ellos implantan el miedo, ¿sabes? Con tecnología que para la gran mayoría de la sociedad desconoce y eso causa que, por ejemplo, te vayas, por ejemplo, con los amigos de acampada y ya no vuelvas a ir más de acampada. ¿Por qué? Porque te proyectan un miedo a través de hologramas y sonidos a la vez. Y yo, un caso en especial, vamos, que me pasó a mí, estando de acampada, de repente sobre las 11 de la noche empiezo a escuchar un grito de una niña pequeña. Pero era un grito que era... parecía que estabas en el cine. Yo le decía a mis compañeros, ¿por dónde viene el sonido? ¿Por dónde? ¿Sabes? Y es que realmente te envolvía, ¿vale? Y el caso que yo me fui informando más sobre el tema y me di cuenta que no era sobre la única persona que le había pasado, sino que había más personas que se habían dado acampada y de repente habían escuchado gritos... que como si fuesen a atacarles o algo de eso, y eso es miedo, es crear miedo a la naturaleza. O cosas, por ejemplo, existe, por ejemplo, tecnologías como el proyecto Bluebeam. ¿Qué es eso? Que es, por ejemplo, hay satélites, hay muchos tipos de satélites y uno de ellos está capacitado para proyectar hologramas. Que vayas por el coche, por ejemplo, por la noche y de repente veas pasar un espíritu por la carretera o la niña sale a la curva, ¿sabes? ¿Quién te dice a ti que eso no puede ser proyectado con una imagen, ¿sabes? Un holograma y lo que único que quiere hacer es crear miedo, ¿vale? Luego un amigo mío en Facebook me contó hace tiempo, te lo voy a contar a ti porque tengo confianza contigo, pero yo a nadie se lo voy a contar. ¿Vale? Se lo conté el otro día, está riendo. Bueno, el caso es surrealista, pero para que vea qué manera de manipular la mente que pueden tener, ¿sabes? Porque realmente existe tecnología totalmente desconocida para nosotros. Incluso hay conciertos, por ejemplo, de Michael Jackson, que está, se ve el holograma del personaje y cómo canta y todo. La película Star Wars, la Guerra de las Galaxias, también salía hologramas, pero esa tecnología ya existe. Claro, yo y pensé que eso era ciencia ficción, de verdad, claro, que no había llegado. Que va. Por ejemplo, yo cuando tenía 15 años o menos me fui al Escorial, a Madrid.
Sí. Entonces mi padre hizo fotos al cielo y resulta que en el Escorial aparece cada 2x3 la Virgen del Escorial, ¿vale? Y mi padre tiene una fotografía como que se ve la Virgen del Escorial y todo. ¿Eso qué es? Hologramas, ¿sabes? Y es que eso son. Entonces lo que ellos pretenden es que pasa que como ya están cayendo todas las religiones, la gente cada vez cree menos en las religiones y cada vez estamos más unidos y entonces lo que quieren es crear una nueva religión a nivel global. Y esto forma parte del nuevo orden mundial, un nuevo gobierno global y una sola religión global. Y con eso lo conseguirán proyectando en el cielo. Por eso muchas veces ya el cielo es blanco, muchas veces que el tema del 80 también puede ser por el tema de porque tú si tienes un cielo blanco puedes proyectar mejor las imágenes. Ajá. Entonces tú puedes proyectar, por ejemplo, hologramas de ovnis. Eso te iba a decir, el tema de los ovnis. Claro, el tema de algo muy importante, el tema de los ovnis. Vamos, casi todos los ovnis son militares o son hologramas. Qué bárbaro. Claro, de hecho, Alicia, para que cualquier persona la puede ver, que puede poner en YouTube holograma de Michael Jackson y verá como Michael Jackson, después de muerto, estaba dando un concierto ahí en un escenario. Y sí, real. Y hay otro cantante que se llama Tupac. Sí. ¿No? Que es así como rapero, igual el holograma de Tupac cantando en el escenario. Luego hay varios... O ciudades en China que aparecen en el cielo y la tecnología existe. Y un lago. Y ahora terminamos diciendo, aunque usted no lo crea. Pero es así. Así, infórmese, por favor. No, que realmente hay cosas inexplicables y hay tecnologías que nos esconden que... Desde hace muchos años, ahora, ¿qué hacen los defensores de los...? Porque yo nunca creí en los ovnis, pero ¿qué hacen los defensores de los ovnis? Se deben de estar suicidando. Y las antenas HAL, muy importante también que la gente lo sepa, que existe una tecnología que pueden crear terremotos, puede crear maremotos y hacernos creer que es algo natural. Por eso estamos en la Tercera Guerra Mundial silenciosa, creada por las antenas HAR, los Chengal y Proyecto Blueprint. Con esto terminamos y bueno, perdóname si fue muy fuerte, pero gracias chicos, nos vemos el mes próximo otra vez aquí en Sigue la Corriente Minimista por el 88.8. Nos vemos el martes próximo, chao.